Bon dia. Després d'escoltar al president de la Generalitat en les Corts Valencianes, vull adreçar-me a tots els valencians y les valencianes. El pueblo valenciano ha sufrido la peor catástrofe natural de su historia. Una tragedia que nos desgarra, que se ha cobrado la vida de 216 valencianos y valencianas, que ha destrozado familias y proyectos de vida y que ha dejado un rastro de dolor, desolación y abatimiento. El 29 de octubre del año 2024 quedará en la memoria de todos. Ese día los valencianos estuvieron huérfanos de president. Un president que no atendió las alertas, que no priorizó nuestra seguridad, que no advirtió del peligro y que cuando ya era tarde se escondió detrás de la mentira. Un president que nunca estuvo donde tenía que estar. Un president que no estuvo a la altura. Como sí lo estuvieron los miles de vecinos y de vecinas, los alcaldes y las alcaldesas de todos los colores políticos, de todos los servidores públicos que se convirtieron en héroes anónimos en aquellas primeras horas de angustia. Los bomberos, las policías, el ejército, la Guardia Civil, Protección Civil, a todos ellos, gracias. Gracias por arriesgar vuestras vidas para salvar a las miles de personas que las primeras horas sufrieron en la catástrofe. Ellos estuvieron a la altura. Quien no los tuvo fue el señor Mazón y los miembros de su gobierno. Un Consell que tiene un pecado original, en un pacto en una servilleta. Un pacto con la ultraderecha que puso en manos de los negacionistas del cambio climático y del estado de bienestar los servicios de emergencias. Que tomó la decisión de eliminar la Unitat Valenciana de Emergències, que suprimió las líneas de investigación académica sobre nuevas emergencias y riesgo climático y que recortó un 10% el presupuesto de emergencias. Un Consell que, en definitiva, dejó la seguridad de nuestros vecinos y vecinas en manos de los negacionistas. Unos ciudadanos que no entienden por qué, cuando más lo necesitaban, no contaron con su gobierno autonómico. Nos encontramos ante un momento excepcional que requiere de soluciones excepcionales. La Comunitat Valenciana afronta una crisis sin precedentes de desconfianza de los ciudadanos en su institución. Quien tenía que ser más responsable fue el más irresponsable. El pueblo valenciano necesita un president que no les mienta, porque no hay nada más terrible que perder la confianza de la ciudadanía. Lo hemos visto en las últimas horas. Alcaldes y alcaldesas, de nuevo, de todos los colores políticos, atemorizados por un nuevo temporal, sin directrices claras, por ejemplo, sobre el corte de carreteras o sobre si anular o no las clases de nuestros niños. Los valencianos no merecemos este desamparo institucional. Sinceramente, pensábamos que hoy el señor Mazón acudía a les Corts Valencianes a presentar su dimisión, a asumir la responsabilidad. Pero nos hemos encontrado una comparecencia que no es más que una huida hacia adelante. Y sobre todo es un acto de cobardía política, una falta de respeto a la ciudadanía. Porque no se trata de su supervivencia, se trata de la superación de la peor tragedia y la peor crisis institucional de la historia de la Generalitat. Una crisis que ha sido provocada por su actual presidente, el señor Carlos Mazón. Es un clamor popular. Se tiene que marchar. La única pregunta es ¿cómo? Algunos piden una convocatoria electoral inmediata. Nosotros pensamos que en este momento no es una opción razonable.
Somos conscientes de que nos toca ahora sacar el lodo de los colegios y no sacar las urnas. El pueblo valenciano tiene ahora aún demasiadas urgencias. Otros piden que Mazón dimita, pero eso por sí solo no resolvería el problema, porque el problema es esa coalición Partido Popular y Vox que convirtió a Carlos Mazón en el presidente de la Generalitat. Una coalición enemiga de la ciencia y de lo público, que la primera vez que ha tenido que enfrentarse a una situación de emergencia lo ha hecho fracasando catastróficamente. Una coalición negacionista que no desaparecerá por sí sola con la salida del señor Mazón, sino que mantendría con su mayoría y sería la que elegiría a su sucesor. Ante una situación tan extraordinaria, nuestro deber es dar una respuesta responsable. Seguimos sumidos en una grave emergencia climática y no podemos seguir gobernados por un presidente negligente e incompetente. Por ello, ya no me dirijo al señor Mazón, nos dirigimos al Partido Popular con una exigencia y una propuesta. Le exigimos al Partido Popular que destituya inmediatamente al señor Mazón y que elija en su lugar a un presidente con capacidad técnica y experiencia de gestión. Un presidente que no anteponga su supervivencia política a las necesidades de los valencianos y las valencianas. Que no sea sectario, que escuche a todos los grupos parlamentarios y que se coordine con todas las administraciones de forma eficaz. Que ponga todos los recursos de la Generalitat Valenciana al servicio de la gente, de las personas, de las familias, de las empresas, y que impulse unos presupuestos para el año 2025 que respondan a la necesidad de reconstrucción con mayúsculas, porque los 250 millones anunciados hasta el momento son una vergüenza, una miseria, teniendo en cuenta la gravedad de los destrozos a los que nos enfrentamos. Y una vez la situación lo permita, una vez se recupere la normalidad a lo largo del año 2025, que se le dé la voz a la ciudadanía para que decida su futuro. Por tanto, le pedimos al Partido Popular que destituya al señor Mazón y nombre a ese presidente y consell técnico y de transición y convoque elecciones en el momento en que la emergencia lo posibilite. Y para que pueda hacerlo sin tener que someterse de nuevo a las condiciones y al chantaje de Vox, para que los negacionistas del Estado y del cambio climático no lastren la recuperación, le ofrecemos al Partido Popular todos los votos del Partido Socialista, sin contraprestaciones. No queremos sillones ni puestos a cambio. No estaremos ni formaremos parte de ese Consell. En definitiva, le pedimos al Partido Popular 3 cosas: destitución de Mazón, elección de un presidente y un Consell técnicos focalizados en la reconstrucción y que una vez culminada esta fase, la de la reconstrucción urgente, le devuelva la voz a la ciudadanía para que decida el futuro de su tierra con un gobierno en plenas facultades y, por tanto, una convocatoria de elecciones anticipadas en el año 2025. Insisto, cuando se haya recuperado la normalidad. Esta es la mano que los socialistas valencianos le tendemos al PP valenciano y nacional en este momento de crisis. Somos conscientes de que proponemos una solución que no tiene precedentes, pero ante una tragedia de esta magnitud, todos los partidos debemos sacar lo mejor de nosotros mismos y entender que es el momento de la política útil, de pensar en el bienestar de la población y no en el cálculo electoral. Queridos valencianos y valencianas,
el president Mazón ha sumido a la Generalitat Valenciana en la peor crisis que hayamos conocido nunca. Tiene que irse. Pero tenemos que garantizar que quien le reemplace no sea igual de incompetente o aún peor. Por eso los socialistas valencianos, desde la responsabilidad, damos este paso al frente. Un paso al frente para reivindicar la Generalitat Valenciana, porque lo que ha fallado no es la institución, es quien la gobierna. La Generalitat Valenciana nos supo proteger de la pandemia y también de la terrible dana del año 2019. Y para la reconstrucción debemos recuperar la credibilidad en ella. Nuestros ciudadanos y ciudadanas necesitan sentir que están protegidos y que las personas que están al frente de las instituciones no tienen mayor prioridad en estos momentos que su seguridad y su bienestar. Necesitamos rigor y confianza. Necesitamos un Consell que dé respuestas a los anhelos de miles de valencianos y valencianas que lo han perdido todo. No puede continuar todo como si no hubiera pasado nada. Hoy proponemos una solución a una crisis sin precedentes, con la esperanza de que saldremos adelante como siempre lo hemos hecho. Los socialistas estamos preparados, sabemos hacerlo y lo vamos a arreglar. Avui és el dia que no podem més, però ho podrem tot. Així estem. Moltes gràcies.